Amigas, me encanta poder saludarlas desde este espacio donde cada capítulo estaremos presentándoles un poderoso testimonio que seguramente tocará nuestro corazón. Sin más, les doy la bienvenida a 3110, el podcast. Y quiero presentarles, antes que nada, mi compañera de equipo para este proyecto, Juni. Gracias, amiga. Qué rico estar hoy aquí contigo. Y con Eres bienvenida, ya sabes. Muchas gracias. Y con nuestra invitada de hoy. Especial. Muy especial. Ay, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, amigas, vamos a darle la bienvenida a este episodio, nuestro primer episodio, a Vanessa Perales. ¡Bravo! Gracias, Vane. Ay, muchas gracias por invitarme. Gracias por aceptar. Quiero darles una muy breve introducción acerca de Vanessa. Ella es una mujer que tiene un testimonio súper poderoso. Ha atravesado por momentos súper complicados y Dios la ha traído hasta aquí. Ella nos va a contar un poco más acerca de los retos que ha enfrentado, de las situaciones que ha vivido y sobre todo nos va a inspirar a que podamos nosotros saber que a pesar de cualquier cosa y de cualquier circunstancia, la pasión por el servicio, la pasión por estar en la iglesia, esa no se va. ¿Estás de acuerdo? Exactamente, así es. Sí, entonces, ¿qué tal si nos compartes un poco de tu testimonio? Nos gustaría que compartieras de él y así ver cómo el Señor te ha guiado en este proceso. ¿Pudieras contarnos un poco? Wow. Tranquila, Pues sí. tranquila, tratemos de no llorar. Bueno, realmente, una vez más, muchas gracias por darme la oportunidad. Mi testimonio es extenso. Voy a tratar de ser lo más breve, pero bueno, yo acepté a Jesús a la edad de 13 años. Durante mi adolescencia, entonces fue el mejor momento porque el más difícil, ¿no? Momentos complicados. Sí. Momentos complicados en la vida. Entonces, La adolescencia, allí, ¿no? ¿qué tiempo? En mi país natal, en México. Después mis padres decidieron venirse para acá, en medio también de la adolescencia. Desde ese momento yo creo que he estado asistiendo a la iglesia. En la iglesia conocí a mi esposo, en la iglesia me casé. Entonces ahí he estado sirviendo desde entonces en lo que es reuniones de jóvenes, líder de jóvenes, juegos. Has pasado por todos los ministerios La que verdad se que te ocurran. sí, la verdad que sí he pasado por Todos los ministerios habidos y por haber en la iglesia, media ¿no? tecnología, campamentos, organización logística, alabanza. Y más si son iglesias pequeñas que hasta nos toca recoger. Nos toca de todo. Y yo creo que, eso es como un poquito de cómo yo comencé en los caminos de Dios. Como ya mencioné, conocí a mi esposo en la iglesia, precisamente en el grupo de jóvenes. Entonces, Recuerdo que lideraban un grupo en una iglesia, Acelérate. sí, Era un grupo muy padre, del que yo también formé parte un tiempo y hacían un trabajo increíble. Sí, sí recuerdo. Sí. Ya, Sí, hasta no. ahí. Y bueno, ¿qué fue de allí? Me casé, duré 2 años disfrutando mi matrimonio. Después de ahí empezamos a tener nuestros hijos. Tengo 3 niñas, soy Gia y Mía. Las 3 son menores de 9 años, entonces, pero tengo una niña especial, que es la mayor. Mira, hagamos una pausa ahí. Vamos a comenzar desde el principio. Para los que no sepan, ella compartió con nosotros en el proyecto de Junta su testimonio. Pueden buscarlo en las redes sociales, está completo. Y me llama mucho la atención cuando tú comienzas a relatarnos tu testimonio y nos dices que ustedes tenían planes de vida, tenían planeado: a esta edad me caso, a esta edad tengo hijos, a esta edad. Me llama mucho la atención cómo nosotros, como seres humanos, tratamos siempre de tener el control de nuestras cosas, de nuestra vida, de nuestros siguientes pasos, y muchas veces no tomamos en cuenta o ni siquiera pensamos en que Dios tiene, no sé, algo diferente. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco acerca de ese tiempo en el que tú creías tener el control de tu vida, creías que podías manejar de cierta manera lo que tú querías hacer, lo que tú querías vivir, como tú te visualizabas. La verdad, yo, para empezar, soy una persona muy planeadora. Todo lo quiero
así, hago listas de todo, planes cuando viajo, cuando todo. Y así fue mi matrimonio, así fue el tiempo en que yo decidí tener hijos. Dije, me voy a casar antes de los 30, a tal año voy a tener mi primer bebé y antes de los 35 ya terminé. Sí, y y eso me recuerda lo que dice la palabra del Señor, ¿no? De que obviamente muchos son los planes del hombre, pero es el Señor en realidad quien tiene la última palabra. Yeah. Y entonces esto nos recuerda esto, obviamente nuestra misma humanidad, ¿no? Siempre es decir, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, ¿no? Y siempre nos olvidamos de que el Señor es el que tiene la última palabra. Yeah. Y que nosotros podemos, como dices tú, yo me voy a tener hijos antes de los 30 y tal, y todo así, todo que muy cronometrado. Bueno, Sí. Señor, aquí, por favor, Señor, aquí, el checklist, check, todo está check. Así Sí. es. Sí, y realmente, o sea, antes de tener mi primer bebé, todo me resultaba. Pero cuando nosotros quisimos intentar, se nos complicó un poquito, ¿no? O sea, era tanto nuestro anhelo que no, el Señor no, dijo, todavía no es tiempo, todavía no es tiempo. Entonces era como que, ay, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Pero mi esposo y yo hablamos, es una de las cosas que cuando algo no anda bien, yo soy de las personas que, ok, vamos a hablarlo, porque yo no me puedo quedar con algo, yo necesito sacarlo, necesito hablar con él, y hablamos y decidimos, ¿sabes qué? Vamos a olvidarnos ya, o sea, no vamos a pensar en que este día sí, este día no, y ya, y es como que por arte de magia, desde el momento en que nosotros dijimos no más, o sea, no vamos a intentarlo más, vamos a esperar a que Dios, cuando Dios quiera, resultó. Y para nosotros fue una sorpresa. Entonces, pues la verdad, no sé, mi embarazo, el primer embarazo fue, yo súper Soñado. energética, Sí. era muy atlética según yo, o sea, corría, y, o sea, incluso embarazada yo corría. Corrías. O sea, Wow. ya tenía 4, 5 meses casi y corría. Entonces, pues fue todo así como que muy relajado. Yo no sentía, solo los 3 primeros meses, como toda mujer, Sí, ¿no? O sea, que claro. los ascos, que las náuseas y los vómitos y bueno, pero de ahí, o sea, todo fue como que yo tenía mucha energía para todo. Trabajaba a tiempo completo, hacía mucho ejercicio y bueno, entonces fue como que el embarazo perfecto. Hasta que llegó el día del ultrasonido. Okay. Y bueno, con esa emoción de que, ya nos van a decir qué es, porque yo era de que no el examen de sangre a los 3 meses, no, yo quería el preciso. El de Ese. el de Por que favor, es a las dígame. 5 meses y algo, ¿no? Sí, Y ya te dicen Y todo. la ahí espera, dice, ¿no? ok. sí. Yo me esperaba. siempre Pero me son esperaba. 5 meses de espera, De ¿no? espera. Y entonces, obviamente, el que tienes la barriga así, la tienes así. Ajá, La tienes así, la tienes ¿Es niño? ¿Es niña o es niña. niño? Ajá. Sí, entonces llegamos al ultrasonido y bueno, todo normal. Nos dijeron, ¿sabes qué es? Es una niña, es una niña. Entonces, bueno, ya nos fuimos a casa, pero después la llamadita. Ujú. ¿Saben qué? Vamos a tener que hacerle otro ultrasonido, pero no me mencionaron nada. Ok. O sea, ellos no me dieron ningún detalle hasta que yo llegué al segundo ultrasonido. O sea, era como que todo nuevo. Dije, bueno, ¿por qué me mandan a este piso? O sea, para ti fue confuso porque no es regular que les hagan varios ultrasonidos. Ni un segundo ultrasonido. De hecho, ni Exacto. siquiera es recomendable porque mientras más ultrasonidos es más riesgoso Más para el riesgoso. bebé. O sea, es un ultrasonido y uno antes de nacer. Ok. Entonces a mí a las 2 semanas otra vez. Y me mandaron a un piso que decía alto riesgo. Oh, wow. Algo no anda bien aquí. O sea, entonces entro yo por el pasillo y empiezo a sentir así como esa... Y tu corazón a millón, Esas ¿no? mariposas Ajá. así como que, el estómago Sí. así incómodo. Y desde que yo estaba dentro de la sala donde me estaban haciendo el ultrasonido, o sea, uno no puede interpretar esas imágenes. Ujú. Pero yo veía la cara de Las la actitudes, persona, las lo que actitudes. pasaba, el ambiente. Claro. Sentía algo, o sea, uno como mujer tiene, no sé, yo sentía que algo no andaba Algo bien. no estaba bien. O sea, veía unas imágenes de sangre. Oh, O wow. sea, de rojo, algo rojo que se veía ahí que no, era mi primer embarazo, no sabía, pero había visto videos. Ok. Entonces no se veía igual. Ok. Y bueno, ya terminó el ultrasonido y bueno, nos dieron la noticia de que sí, la bebé venía con un defecto de corazón, en el centro del corazón. Ok. O sea que Entonces, fueron básicamente 2 diagnósticos, lo del corazón y eso le ocasionaba la condición de síndrome Down. Sí, lo que pasa que cuando nos dijeron que venía con ese defecto de corazón es muy relacionado con el
con Ok. el trisomía Con el trisomía 21 o síndrome de Down, como Ok. mejor conocido. Entonces dicen, ese tipo de defecto se relaciona con esta condición. Ok. Entonces es más probable que venga con síndrome de Down. Ahora, la situación es que ellos te dicen, bueno, tienes la opción. O sea, ¿qué vamos a hacer aquí, no? O sea, ¿quieres corroborar que realmente viene el bebé con síndrome de Down? Podemos hacer estos estudios, estos. Y bueno, ¿qué diferencia va a hacer eso? No, bueno, aparte de que es riesgoso porque te tienen que meter, no sé, una Una aguja, o sea, Invasiva. sí, Es una aguja invasiva, sí. pues no tiene ningún, o sea, no puedes hacer Nada. nada durante el tiempo No hay antes corrección, No hay corrección de tratamiento, nada. no hay nada. tratamiento, No, no hay o sea, nada. Entonces optamos por Era no solo hacer para eso. información. Para Sí, información. es como para corroborar lo que ya los médicos ya habían, están viendo. exactamente, de que ya ellos ya lo tenían seguro, ¿no? Ok. Sí, Sí. entonces, Y al bueno. momento que ustedes reciben esta noticia, o sea, ¿estabas sola? ¿Estabas con tu esposo? Fíjate que eso, ¿Cómo es? O sea, ¿Cómo fue ese ambiente? O sea, si estabas sola, estabas con él, ¿cómo fue? no, yo no sé, mi esposo ha sido un apoyo en todos mis embarazos. Él nunca se ha perdido una cita wow. del Wow. doctor. Un O aplauso sea, para ese esposito. entonces, él estaba allí. O sea, siempre, siempre estaba allí. Y con mucho más razón ese día Claro, que claro. sabíamos, que presentíamos, que, ok, ¿por qué nos están llamando una vez más para un segundo ultrasonido? Él estaba allí. la Ok. verdad. Y Entonces, o sea, se daban cuenta de la magnitud de lo que les estaban diciendo o era como que igual y sí, pero no, o como que no creían, sí creían, porque cuando tú recibes una noticia que te impacta, Exacto. es muy humano como tener una cierta negación o como decir, no creo, o sea, algo está raro, pero no creo, a lo mejor pasa esto, lo otro. ¿Qué sentiste tú en ese instante en el que te dicen, sí, tu niña tiene esta condición, tiene este defecto de corazón? nos llevaron a un cuarto, ¿no? Y nos enseñaron un diagrama del corazón y nos explicaron qué era el problema. Y era todo el centro del corazón que necesitaba ser reparado. Ok. Obviamente, yo soy de como cuando te tardas en asimilar, como que en Sí, ese de momento de te reacción quedas retrasada. reacción, retrasada. sí. Y pues yo vi el diagrama, el doctor nos explicó, pero como que todavía no. No Ok. fue hasta como cuando estaba en la casa con mi esposo, Ok. donde dije, ok, ¿qué pasó ¿Qué pasó? aquí? ¿Qué hacemos ¿Qué ahora, no? hacemos? Pero lo único que se nos ocurrió hacer en ese momento es orar. Orar. O sea, sí fue un impacto. Mi esposo lo entendió mucho mejor que yo en ese momento. Y ya después lo hablamos en casa y bueno, ahí es donde las emociones ya Claro. Ya. se soltaron. ¿no? Y la verdad es que yo nunca había escuchado un caso así. Ok. O sea, no estaba, hay muchísimos casos, pero no, yo no estaba familiarizada Claro. o sea, con la condición sí, porque de hecho tengo una sobrina, ya está más grande, ya es un adulto, pero no una condición de corazón No así, de corazón. que estuviera relacionada con la condición de síndrome de Down, no. Entonces todo era completamente nuevo, pero no sé. Llegan a casa, se descargan, oran, lloran. Y me llama la atención que la propuesta de los doctores no siempre es muy alentadora o no siempre es lo que uno, con los valores que uno tiene o con la fe que uno tiene, no es lo que esperas que te digan. Viene a la escena la palabra aborto, cómo es que se los dicen, cómo es que ellos les muestran como una opción el que ustedes puedan simplemente no tener a la niña. Sí. Sabes que ahorita que estabas mencionando acerca de precisamente ese defecto, hay muchos defectos que se sanan. Ok. Ok. Muchos niños con síndrome de Down y con un defecto así se sanan en el transcurso del embarazo. Entonces Ok. se cierra. Ok. Pero la condición de Zoe era muy extrema. O Oh, sea, wow. era todo el centro y se tenía que reparar. Entonces, solamente un milagro realmente Puede podría hacerlo. sanarla. O hasta que naciera y los doctores pudieran intervenir. Entonces,
ellos, no fue en ese momento que me dieron la opción del aborto, sino después, porque de ahí ellos tenían que estar monitoreando los latidos del corazón. Tenían que monitorear también el crecimiento del bebé como tal, porque las medidas de los brazos, las piernas, y si crecía o no crecía. Entonces, porque ha habido muchos casos, o sea, los casos del síndrome de Down son muy extensos, son muy variados, ¿no? Entonces, todas las veces que yo iba a un ultrasonido, me dieron la opción de abortar. Señora, o sea, todavía está a tiempo. Si usted no quiere verse en la necesidad. ¿Cuánto tiempo tenías de embarazo? Pues bueno, aquí lo miden todo en semanas, ¿no? Exacto. Eran como 5 meses, serían como 4 por 5, sí, como 20, 22 semanas. Y todavía te daban esta opción. Pero estamos hablando de un embarazo ya bastante avanzado. Sí. No recuerdo, recuerdo que sí me dijeron, ya aquí en Texas no es legal, pero te podemos mandar a otro estado. Wow. Oh my gosh. Donde todavía es legal a esta edad. Y yo me enojaba tanto que le decía a mi esposo, por favor, diles que no me pregunten más. O sea, porque era la pregunta todas las veces que yo iba al doctor. Digo, ¿cómo le hago entender a esta gente que no es una opción para mí? Exacto. Y mi esposo me dice, discúlpalos. Él siempre me tranquiliza, discúlpalos, son personas diferentes. Exacto, esa es la palabra, diferente. Sí, o sea, diferentes en ese sentido, pero diferentes porque también eran diferentes enfermeras o diferentes personas que no me atendían siempre los mismos. Oh, okay. Pero yo decía, ¿por qué no lo ponen en las notitas? Tal vez ahí como rutina es pregúntale si quiere hacer esto, ¿no? Sí, Igual no, y... Sí, no. La verdad que eso era para mí un golpe de que no, o sea, una vez me enojé y dije, no me hagan la pregunta más. Yo voy a tener a mi niña, punto. Lo que sea, claro. Punto. O sea, no es una opción para mí. Y desde ese momento ellos yo creo que entonces hicieron la notita y no me volvieron a preguntar. Sí, claro, y eso obviamente habla mucho de que eras cristiana, ¿no? Obviamente sucede esto, una persona cristiana, y obviamente sabemos lo que dice la palabra del Señor con respecto a la vida, de que Él es el dador de la vida. Así es. La palabra del Señor dice de que bendición, herencia de Dios son los hijos, ¿no? Exacto. Y obviamente no es herencia, es si viene bien, si viene mal, no es herencia, pero si viene bien, es herencia. No, herencia de Dios son los hijos, ¿no? Y entonces es eso, por eso es que son diferentes, porque obviamente para ellos era difícil entenderlos, ¿no? Porque obviamente con la mirada natural, ¿verdad? Esa mirada natural es que, ok, yo no puedo hacerme cargo de esto, lo más sensato, Me deshago del niño, ¿no? Pero obviamente ya como personas con base, como decías tú, amiga, ya con estos principios, es decir, no, Señor, aquí estoy y aquí voy a seguir contigo, porque sabiendo de que no ibas a estar sola, ¿no? Tenías el apoyo de tu esposo, ¿no? Exacto. Sí, o sea, eso no era ni siquiera, vamos a sentarnos a hablar qué vamos a hacer. Exacto. Claro. Eso era automático de él y de mí. O sea, estábamos en una misma página por lo que tú dices. O sea, nuestras creencias son diferentes. Entonces, no era una opción. Claro, me imagino. Avanzando un poco más en tu testimonio, tú comienzas a relatarnos cómo comenzabas a sentir frustración, ansiedad, cómo comenzabas a sentir enojo, comenzabas a sentir tal vez todo este tipo de emociones que muchas veces la gente puede pensar que son negativas, pero yo creo que hay que validar todas las emociones y que cuando estás en un momento complicado es muy válido que tú llores, que te enojes, que reniegues, porque estás viviendo un momento complicado, porque estás atravesando por un valle. Exactamente. Y es humano vivir cada una de estas emociones. Yo quisiera saber si en tu familia encontraste algún apoyo, en tu familia extendida, porque sabemos que en ese momento eran tú y tu esposo, pero en tu familia extendida, ¿qué papel jugaron ellos emocionalmente o qué apoyo recibías de ellos? No sé si les dieron la noticia en cuanto supieron o si esperaron o cómo fue ese momento, pero sí me gustaría saber si tú sentiste apoyo de parte de ellos, de parte de tu iglesia, de parte de tus amigos. ¿Cómo fue ese círculo
que te rodeaba en ese momento? Gracias a Dios, mi familia extendida, mis padres, mis suegros, mis cuñados, mis hermanos, son cristianos. Conocen de la palabra de Qué Dios. bueno. Y sí, nosotros les informamos, les dijimos todo lo que estaba sucediendo porque queríamos que nos apoyaran en oración, Claro. que es lo más importante. Sabemos Exactamente. perfectamente que la oración del justo puede mucho Amén. Amén. y necesitábamos ese apoyo. Ujú. Ellos nunca, o sea, de la misma manera que nosotros reaccionamos, no dijeron, ay, pero ¿qué van a hacer? No, nada, o sea, era, oh, venga lo que venga, aquí estamos para lo que Exactamente. necesiten, orando fervientemente y desde el embarazo y hasta el momento. Realmente yo he encontrado apoyo en mi familia, en mis hermanos de la iglesia también, que han demostrado realmente, que han tenido esa empatía conmigo, que no importa si son o no creyentes, yo los he visto que me han apoyado, me han dado la mano. Mi esposo comentaba en un testimonio precisamente en nuestra iglesia que ha venido gente sin ni siquiera nosotros pedirles nada. Wow. Y nos han Wow. venido con dinero, con... Wow. De hecho, Zoe fue la que más tuvo ropa, La regalos de bendecida. todo. O sea, todavía a los 3 años yo estaba canjeando gift cards Wow. de tiendas. O sea, increíblemente. O sea, yo no le alcancé a poner a ella todos los regalos que le dieron. Wow. Porque crecía y ya no le quedaban. Y yo, ¿qué más hago con tantas cosas que ella recibe? O sea, sin nosotros pedirle. O sea, no estábamos en una necesidad económica, pero la gente sin preguntar. Pero fíjate, ahí vemos el amor de Dios, ¿no? Claro. El amor de Dios a través de esa familia extendida, ¿no? Como dices tú, gente que ni siquiera te conocía, ¿no? Simplemente que el Señor coloca eso en el corazón de esta persona, voy a bendecirla, ¿no? Y esa es una manera de cómo el Señor diciendo, estoy en control, Exacto. no estás sola, no están solos, yo voy con ustedes. Exacto. Me gustaría hacerte una pregunta y es, ¿cómo te sentiste, no? Digo, porque nosotras como madres tenemos... que tenemos la bendición de ser madre, aquellas que tenemos la bendición de ser madre, obviamente al ver crecer, sentir al bebé dentro de nosotros, pero ya cuando salen, tenerlo en nuestros brazos, esa lluvia, esa tormenta de emociones, ¿no? Y es lloro porque lloras de alegría, de dolor, de todo, o sea, es una tormenta de emociones, ¿no? ¿Qué sentiste en ese momento cuando el diagnóstico fue es ese? O sea, es cierto, ¿no? ¿Qué sentiste? Desde que me enteré de la noticia, obviamente sí fue, mi oración es, sánala, Señor, porque Exacto. no, yo había escuchado de muchos casos, o sea, se han sanado. Y yo, la verdad, estaba en negación. Dije, no, o sea, Dios la puede sanar, le puede sanar su corazón y hay probabilidad de que ella no nazca con síndrome de Down. O sea, yo todavía estaba Claro. con esa esperanza, pero también mi lado humano negado. Sí. Sí. Dios va a obrar. Pero Es como un mecanismo de defensa, ¿no? Exacto. Es como que, ok, aquí hay algo certero, pero todavía está ese mecanismo de defensa, ¿no? De qué pasa y si Dios puede, y si Dios me lo hace, y sí, ¿no? Y está ese y sí, ¿no? Y entonces es ese mecanismo de defensa, ¿no? así estaba yo. Entonces, porque yo estaba en ese estado de negación, cuando nació, sí fue un impacto muy grande. Porque yo dije, ok, bueno, todavía... Tú esperabas que en ese momento te dijeran, mire, pasó esto. Pasó, exacto, esto. ocurrió el milagro, ¿no? O sea, sí, no viene porque evidentemente sabíamos que venía ya con el defecto de corazón porque me habían hecho un ultrasonido el día que nació, antes de entrar en parto. Entonces, yo todavía esperaba que la otra opción, la otra condición, Dios desapareciera, ¿no? Entonces, cuando me dicen, cuando me la entregan, ustedes saben que físicamente los niños con síndrome de Down, o sea, son diferentes. Son diferentes, Sí. claro. Entonces, yo la veo y yo empiezo a llorar. Pero no fue un rechazo, no fue un lloro de rechazo, sino fue, ¿por qué, Señor?
Wow. Porque a mí. Claro. Pero no fue como que, porque mi conocimiento del síndrome de Down, había conocido casos que los niños sufren Sí. en desarrollarse, en involucrarse con otros niños. Claro. Entonces era como un miedo. ¿Cómo se va a desarrollar? Exacto. Los niños se van a burlar. Exacto. ¿Cómo voy a ser yo? La verdad, yo no me consideraba una persona capaz Preparada para... preparada para cuidarla. No sabíamos qué cuidados iba a tener. O sea, era algo completamente nuevo. Y bueno, hay que considerar las hormonas en ese momento están a 1000 por hora, a ¿no? 1000 por hora. Entonces, los hombres tal vez no entienden y lo malinterpretan. Y tal vez es algo que no he compartido abiertamente, pero mi esposo en ese momento él pensó como que la está No la quiere. rechazando. Wow. No la quiere. Wow. Pero no, o sea, fue un momento, pues, impacto, porque Obviamente. solamente uno como persona sabes qué conversación tienes con Dios. Sí. Exacto. Sabes lo que pasa por tu corazón, por lo que has orado. O sea, una cosa es tu matrimonio, una cosa eres tú, Tu intimidad. tu intimidad con Dios. Exactamente. Entonces son muchas cosas juntas. Lo que tú hablaste con Dios, la situación, las hormonas, o sea, todo. Entonces, Y todo se aparte ahí juntó. era como tu deseo de madre de librar a tu hija de todo lo que tú veías que ella podía vivir en algún momento. Exacto. Esa O sea, avalancha, ¿no? Pero yo exacto. creo que sí, realmente como mujeres lo podemos comprender porque tú quieres protegerlos de todo. Tú no quieres que nada les Exactamente. pase, no quieres que nadie los dañe, no quieres que nadie los lastime. Y tu corazón de madre estaba viendo que tenías que ser más fuerte o que tenías que pasar más cosas porque estabas viendo la confirmación de que tu bebé Exactamente. tenía la condición. Pero yo creo que sí, para un hombre es muy difícil comprender, o para cualquier persona que no haya atravesado por este camino, porque mi esposo me comentaba una vez, dice, nosotros somos padres hasta que tenemos el bebé en las manos. Pero Exactamente. nosotras Exactamente. somos madres desde el desde del momento de la que tú concepción. sabes que estás embarazada. Desde el momento de la concepción. Entonces, Sí. es totalmente diferente. Yo te entiendo totalmente porque Exactamente. uno cuando ve que sus hijos se van a enfrentar a una situación, uno quisiera librarlos. Exacto. Exactamente. Sí. Se despierta la leona que hay en uno, ¿verdad? Tú quieres protegerlos y a veces lo que Exactamente. nos dicen, no, pues mételo en una burbuja. Pues me encantaría, porque yo lo amo. Entonces, yo te entiendo totalmente. Exactamente. Y te agradezco que nos compartas esto porque es muy íntimo, es muy personal, es muy fuerte, porque estás en un momento complicado y el saber que la persona que es tu equipo en la vida te está viendo como que, oye, ¿qué está pasando? ¿No la quieres? O te está culpando de cierta manera de algo, mucho más duro para ti. Sí. Mucho más duro. Pero pues gracias a Dios fue momentáneo, porque ¿Cómo Dios te llevó en este proceso? O sea, ya sabiendo esto, o sea, ya sabiendo el panorama. O sea, ya viendo el de que, ok, el que la van a rechazar, obviamente, porque ese es tu El miedo, el ¿no? temor. Va a ser rechazada, no la van a aceptar simplemente por tener esta condición. Pero, ¿cómo te lleva el Señor? Y hablo en singular, ¿no? Porque obviamente sabemos de que tenemos un compañero, que es nuestro esposo, ¿no? Pero el hecho de que somos madres, ¿no? Y es eso el decir, esto es mío, Claro. esto es mío, yo lo protejo, ¿no? Y por eso hablo en singular, o sea, ¿cómo te lleva el Señor? ¿Cómo te lleva el Señor en medio de este proceso? ¿Cómo Él camina de la mano contigo? ¿Cómo Él te lleva? sí es un poco indescriptible, porque Es casi me el imagino, Señor, ¿verdad? El pues, Señor lo podemos describir, no lo podemos encerrar en una sola palabra. Pero bueno, para empezar, los hospitales están preparados para estos momentos. Entonces, al segundo día vienen ya con una caja llena de información, mucho que leer. Entonces, bueno, primero empezamos por ahí, que yo estaba completamente, o sea, sabía cero de la situación. A pesar de que ya había la probabilidad, no me informé como creí que me había informado. Entonces, no fue hasta después de que nació que me regalaron un libro y bueno, a través del libro empecé a conocer su condición.
Pero si estás hablando acerca de las dificultades que he tenido en las diferentes etapas, Sí. es simplemente te tienes que llenar de paciencia. Ok. Eso es lo número uno. Algo que Uno de yo- los frutos del espíritu, ¿ah? Llenarte de Paciencia. Algo que yo no tenía. Mm, O sea, Wow. ustedes saben, les mencioné, yo soy planear. Claro. Entonces, algo no me sale como es. Ay, me desespero, me pongo nerviosa. Entonces, soy muy impaciente. Y con un niño especial tienes que ser paciente. Wow. Entonces, yo creo plenamente que Dios me mandó a Zoe para hacerme crecer en mi paciencia. Wow. Claro. En todo, o sea, es que es un tema muy extenso. Extenso. Muy extenso. Si les Regálanos contara un acá- pedacito. Un pedacito. O sea, desde el momento en que la gente no sabe, o sea, estamos hablando de que yo soy ignorante ante la situación y la gente que me rodea es ignorante ante la También. situación. Entonces, me toca aprender a mí, entrenar a los que me rodean Mm. y bueno, ser paciente y considerar también que no todos los niños con síndrome de Down son igual. Ujú. Entonces, Mm. lo que te puede ayudar en un libro tal vez no aplica para tu, Ok. para tu Para bebé, tu bebé. porque está Ok. en un nivel diferente. Ok. Claro. Pero yo creo que una de las cosas que sí me dolía mucho es que en mis alrededores había personas, amigas, que tenían bebés casi de la misma edad. Mm. Entonces, esos bebés se desarrollaban normalmente, o sea, en las etapas normales, Exacto, ¿no? de- O sea, que bueno, que gatea a los 6 meses, que camina Ok. al año, que, o sea, todo ese tipo de cosas. Y mi bebé no. Ujú. Entonces era como que, ay, yo me sentía un poquito mal porque dije, ay, y me decían, todavía no camina. Wow. Claro, Todavía la no pregunta habla. incómoda de la pregunta amiga incómoda, ¿no? que... oh. Esa amiga que Todavía no siempre te gatea. tiene una O sea, pregunta. y todos esos comentarios, ¿no? Y te toca llenarte de fuerza Ujú. y de paciencia y explicarles y entrenarles, enseñarles. Mira, ¿sabes qué? Es que los niños con una condición de síndrome de Down, pues caminan hasta después de los 2 años. Ujú. Mm. Hablar, pues depende de qué tanta terapia reciba. Exactamente. Depende si no hay algún problema. Sí, creo que no ellos sé. también, y corrígeme si estoy equivocada, ¿no? Ellos tienen grados, ¿cierto? Hay grados de menor y mayor, o sea, que vienen- ¿Grados o tipos? ¿Cómo es eso? Porque Hay otras condiciones que sí lo clasifican como Ok. severo, Ok, ok. leve, pero Ujú. no, el síndrome de Down no está clasificado tan Ok. específico así. Ok. Es simplemente, pues no, es conocer tu niño como es Ok. y simplemente O sea, ofrecerle podríamos los decir que recursos. entonces es específico en cada niño, que puede desarrollar una cosa o que puede ir más lento en otra o que Exacto, no es sí. como que un manual No es que un te dice patrón. exactamente No es cómo. un patrón a seguir. Ok. 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 No, entonces, pues eso fue algo así como que, ¿de dónde obtuve la fuerza? Pues de Dios. Claro, De Dios, la paciencia obviamente. de Dios. O sea, Mm. porque estamos hablando de todas estas áreas que yo tenía que soportar y que aún me toca a veces soportar. Wow. Pero algo muy gratificante es ver cómo ella ha sido incluida. Y creo que yo he tenido que ver, porque a ella muchas personas me lo han dicho. Yo no lo veía, pero muchas personas me dicen, nosotros vemos que tú tratas a Zoe como igual que tu otra niña. Ujú. Ok. O sea, no es como que, ay, bueno, porque ella Una es diferencia con especial, ella, ¿no? vamos a ponerle una burbuja y no Ok. hagan esto. No, o sea, le llamas la atención igual, Ok. o sea, la mandas a hacer las mismas cosas, la expones a las mismas actividades que tu otra niña. Obviamente no se va a desarrollar de la misma manera, Sí, pero claro. está expuesta. Entonces la ujú. gente me decía, ay, nos gusta cómo tú no haces esa diferencia, Ujú. ¿no? Claro que sí tengo que tener ciertas restricciones. Las tuve que tener cuando ella estaba más pequeña, por ejemplo, las risas muy fuertes. Ok. Ay, ¿saben qué? No hablen, no se rían tan fuerte. O los lugares muy congestionados, pues teníamos Con que mucho llevarle- ruido, ¿no? Con mucho, Ok. llevarle audífonos o no podía ir. Ok. O sea, ese tipo de cosas sí. Pero si ella podía estar ahí libremente, yo la metía. Y que te tocó aprender, ¿no? En medio de este proceso, ¿no? Como dices tú, o sea, fue algo, es una condición donde tú no estabas preparada. Obviamente, como dices tú, los libros
pueden decirte algo, pero tu niña tenía un comportamiento diferente. Entonces, en ese proceso, aprender a caminar con ella, ¿no? Es decir, o sea, ¿qué necesita? Claro. ¿Cuáles son sus limitaciones? Porque obviamente todo niño tiene limitación, ¿no? No podemos decir de que un niño, por el hecho de ser que venga con una condición, está limitado. No, obviamente los niños tienen limitaciones, pero conocer cuáles son esas limitaciones, cuáles son esas virtudes, qué puedo explotar en ella, ¿no? Y entonces, como dices tú, wow, que la gente te decía, pero tú la tratas igual que a tus otras niñas, ¿no? Y dice, claro, porque es que ella es especial, pero ella también tiene virtudes. Y entonces esas virtudes también hay que explotarlas, ¿no? Exacto. Y wow, y qué manera, ¿no? De cómo el Señor te llevó en medio de este proceso. Como dices tú, si no es por la ayuda del Señor, y como dices, el Señor no te da fuerza, porque si no en la humanidad, en la humanidad tú agarras a la amiga y tú agarras a la amiga y tú amiga, entiéndeme, por favor, ¿no? Sí. Entonces, wow, o sea, es impresionante, ¿no? De ver cómo el Señor, aún en esas pequeñas cosas, Él es Señor y Él es Dios, y Él nunca deja de ser, nunca deja de mostrar su amor, aún en esas pequeñas cosas, ¿no? Así es. Sí. Precisamente en mis notas tengo escrito que me encantaría que nos comentes un poco acerca de lo que es tu dinámica familiar, pero lo acabas de hacer porque es lo que yo veo, que tú la integras en absolutamente todas las actividades que ustedes hacen. Ustedes son una de las pocas familias que yo conozco que todo lo hacen juntos. Todos son los 5. Van los 5, vienen los 5, suben los 5, bajan los 5. Y realmente es así. O sea, en todas las actividades están juntos todos, hasta la más pequeñitita que ya camina, que habla, que es increíble el desarrollo que tiene. Y es de admirar y es de aplaudir y es muy bonito que tú lo hagas así porque realmente poder lograr una dinámica así es complicado, incluso cuando no tienes un niño con una condición especial porque un niño no quiere otra cosa, otro niño no le gusta. Exacto. Pero tú lo has logrado, tú lo has llevado. Y quisiera también que nos contaras un poco acerca de cómo es tu dinámica como servidora de la iglesia, con todas tus niñas, como equilibrar, bien temprano, ¿no? Llegas a servir, todas guapas, todas listas, el esposo perfecto, o sea... Bueno, te diré que ya con tres niñas ya no me salió tanto el plan. Y la cuarta, ¿no? Porque obviamente la niña grande, ¿no? Sí, somos 4 mujeres. Por y bueno, yo me alisto y a mis otras 3 y mi esposo él solo. Pobre hombre. Pobre hombre. No le da tiempo para más. No, tiene una corona especial el hombre allá arriba. Claro. El Señor le tiene algo especial. Ay, sí, en la iglesia sí me dicen, ¿cómo le haces? ¿A qué horas llega, hermana? Y mire nada más. Todas igualitas y bien combinaditas y con moño y todo. ¿A qué horas llega? Le digo, bueno, aquí ya me toca llegar a las 9:30. Ok. Más amigable la hora. Más amigable. En los años anteriores, por 10 años más o menos, a las 8 de la mañana. Ahorita Zoe va a cumplir 10 este año. Entonces, al principio del embarazo, de cuando nacían, pues no iba, ¿verdad? Me daba un tiempito. La cuarentena. La cuarentena. No. Pero ya de ahí otra vez, bueno, vamos a empezar. Seguimos al servicio. Sí, era de irnos. Me levantaba yo súper temprano, eso sí. 5 de la mañana, alistar todas las cosas, avanzarle en la noche. Y ya después de ahí. Porque quiero hacer una acotación. Ella llegaba lista y con lonche. Llevaba su fruta picada, su jugo de casa, o sea... ¡Wow! Sí, no, madrugadora, sí. ¿no? Sí, muy madrugadora. Mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Sí, honestamente. No, sí, ahora, no me acordaba de eso. Sí, yo me acuerdo que ella llegaba todo listo, pero el lonchecito saludable no le faltaba. No, o sea, ese sí. No, estaba. No cualquier cosa, era huevito, un omelette con fruta. Las bebidas restaurante, tipo restaurante. Para toda la familia. O sea, en ese tiempo éramos 4, pero sí. Y bueno, llegábamos a las 8 de la mañana. Las montábamos al carro dormidas y vámonos. Les llevaba cepillo de dientes, cepillo para el pelo, toda la ropa, zapatos, empacaba todo. Y en la iglesia, en el intermedio, entre la práctica y el servicio, me iba a listarlas. Wow. Y bueno, así fue por muchísimos años, por lo menos 8 o 9 años. Aquí ya está un poquito más relajada la cosa, ya tengo una niña un poco más grande que me ayuda. Que te ayuda. Ya ella se alista sola, ya es ventaja, pero ya mi esposo ya le dio por ayudarme a hacer el desayuno. Gracias.
Se agradece. Como ya es Claro. un poco más tarde, bueno, a las 9:30 y un poquito más cerquita, pues sí, ya Bueno, ya he estado entrenando Claro, ¿no? a mi batallón. Claro, ¿no? Y haciéndole honor al proverbio que dice, el hombre que haya esposa haya la felicidad, ¿no? Por eso, imagínate, Ahí tantos está. años tú preparándole el omelette, la frutica y por lo menos Ya ya por era lo la, menos ya ya por te lo dan una menos que manita. ayudara, ¿verdad? No, es que ya con 3 ya es otra Imagínate historia. tú. Entonces, Mira, nos gustaría saber, me imagino que en todo esto, quizás hay más de uno, pero me gustaría saber, o no, compártenos si hay algún versículo rema que el Señor te dio en estos 9 años, o que el Señor te ha dado en estos 9 años, y que el Señor te dio en medio de ese proceso, de esa preparación, aún en medio de tus miedos, ¿no? Porque Claro. obviamente existen esos miedos y a pesar de, como decías tú estabas en un tema de negación y ese de que, ¿qué pasa? Y sí, y si Dios lo hace, pero sabemos de que el Señor siempre habla a través de su palabra, a través de un hermano, a través de una amiga. El Señor te dio un versículo del cual te aferraste a él y decirle, ok, Señor, me aferro a este. ¿Qué versículo te dio el Señor? Pues sí, como tú dices, hay muchos, ¿no? Sí. Pero sí, el que más es Isaías 41:10, ¿no? Ok. O sea, como menciono en mi testimonio, no ha sido la única dificultad con Zoe que he tenido. Todos yo creo que tuvimos también ciertas historias durante el COVID, ¿no? Yo Sí, también claro. tuve también la mía con ella. Y también tuve otra cuestión con mi bebé. Pero ese versículo es el que me ha ayudado en todas esas Etapas. etapas Ok. que dice, no temas porque yo estoy contigo. Amén. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré Amén. con la diestra de mi justicia. Gloria al Señor. Gloria al Señor, de verdad, qué poderoso ese versículo, ¿verdad? Y me llama la atención cuando dice, no temas, ¿por qué? Porque yo soy tu Dios, ¿no? Y en estos momentos en nuestra humanidad, muchas veces ponemos a Dios aquí, nuestro problema acá, ¿no? Sin entender de que el problema es este y Dios es este. Así El es. tamaño de Dios es mucho más grande, ¿no? Y por eso es lo que decías, ¿no? De que hey, el Señor me da este versículo y es para recordarte, decir, yo soy tu Dios, fíjate que te sustentaré y te sustentó. Estuvo contigo, te sostuvo a ti y a tu familia, como decías, recibían regalos y decían, pero ya hasta los 3 años. O sea, ya no sabía qué hacer con tantos regalos. Y el Señor te da esa palabra Claro. y la promesa se dio. Él te sostuvo y lo seguirá sosteniendo. Y podemos ver que tu familia ha sido de bendición. En cualquier iglesia donde ustedes han ido, han servido. Siempre están dispuestos, siempre tienen un corazón de servicio y a lo que les pongan. Un día los ponen a cuidar niños, como otro día los ponen a cantar, como otro día los ponen a dar los estar en anuncios. medio, a dar los anuncios, a hacer Los comerciales. toderos. Un poquito de todo, hacer de todo. Y me encanta eso que Dios como mujeres nos ha dotado de habilidades, Amén. de capacidades, Amén. de fuerza, de valentía. Y precisamente eso es lo que queremos transmitir en este podcast por medio de los testimonios. Queremos contagiar a las mujeres que están allá afuera y Así que es. sienten lo que decía Yuni, que su problema es más grande. Realmente no. Realmente Dios es más grande. Realmente Amén. siempre nos puede Amén. sustentar. Amén. Y pase lo que pase a lo largo de nuestra vida, el llamado al ministerio que Dios nos ha dado, ese no se va. Entonces, es lo que queremos compartir con todas ustedes, es lo que queremos Así dejarles por medio de este podcast, que nunca piensen que su situación las aleja de su Así es. ministerio, que nunca crean que la situación que están viviendo es más fuerte que el llamado que Dios ha puesto en su corazón. Así es. Acuérdense que cada una de nosotras somos tan únicas, tan diferentes, y lo que Dios te dio a ti no lo va a venir a hacer otra. Lo Amén, tienes así. que hacer tú y tienes una responsabilidad espiritual delante del Señor.
Y sabemos que es difícil, que nos pasan cosas, Claro. que a veces como nuestra misma condición de mujeres, nos sentimos bien, nos sentimos mal, estamos tristes. Hay situaciones que pudieran parecer que nos van a derrumbar o que nos van a devastar, pero siempre el Señor está. Amén. El texto que nos leíste realmente es impresionante porque nos sostiene Amén, así es. en cualquier situación. Y quiero que pudieras terminar con este podcast diciéndonos o aconsejándonos a cualquier mujer que haya pasado por esta situación, que esté por pasarla. Dinos un consejo práctico que tú nos puedas compartir para que esta mujer pueda ver desde otra perspectiva lo que va a pasar o lo que está pasando. La verdad es que la oración. Okay. La oración, para mí, la oración es... Alguien comentaba, la oración es para uno. O sea, uno a través de la oración te sientes, te liberas, te descargas, le entregas todo a Él. Entonces, yo recuerdo una situación precisamente con Zoe que me sentía devastada, no sabía qué hacer. Y lo único que hice es hincarme en el baño, a solas, que nadie me viera, y simplemente hablar con intimidad con Él. Desde ese momento que yo oré con ese fervor y le entregué todo a Dios, descansé y entonces Él obra, obra. Te da esa tranquilidad, esa paz. Tal vez lo que tú quieres no va a ser lo que Dios quiere. Exactamente. Pero Dios sabe mejor. Exacto. O sea, eso tenemos que estar completamente seguras de que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Aunque no sea lo que queramos. Y debemos de tener la confianza de que Él lo va a hacer porque es mejor. Así es. Amén, así es. Entonces, pues realmente ese es mi consejo. Yo sé que personas que no son creyentes deberían de acercarse, porque no sé cómo hacen las personas que no son creyentes. ¿En dónde depositan su confianza, sus cargas? ¿De dónde obtienen la fuerza? Entonces, mi consejo es, si no conoces a Dios, al poderoso, acércate a Él, que Él es el que te va a dar todo lo que tú necesitas. Amén, amén, así es. Y eso en este momento se me viene este versículo en la cabeza que dice... vengan a mí todos aquellos que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Así es. ¿No? Y eso fue lo que el Señor hizo contigo en ese momento cuando estabas cargada, ¿no? Cuando estabas cansada. Porque obviamente no podemos negar la parte humana, ¿no? Obviamente tenemos hijos, somos mujeres que trabajamos, muchas trabajamos fuera, otras trabajamos en la casa, que es más trabajo que estar afuera, obviamente. Entonces, debería remunerarnos bastante bien, ¿verdad? Claro. Amiga, tenemos que pedir aumento. Aumento de sueldo para todas aquellas que trabajamos en casa. Entonces, obviamente, venir en ese preciso momento, en ese cansancio emocional, físico, emocional, físico, mental, ¿no? Donde tú dices, ¿sabes qué? Descansé. Y el Señor me da esa confianza, el Señor me hace descansar. Y lo que tú dices, ¿no? Es repetirle a estas personas que no conocen del Señor, es que Él es el camino, de que Él es la única persona que puede llevar tus cargas, Claro. que Él es la única persona que va a estar allá a tu lado hasta el último día de tu vida y te va a llevar por ese valle de sombra de muerte, que te va a llevar de la mano, como dice, que Él te va a sostener con su diestra victoriosa y te va a llevar no solamente de victoria, sino de victoria en victoria. Y lo hemos podido experimentar contigo, tu testimonio. Vane, gracias. Qué hermoso testimonio y estoy segura que para tu testimonio va a ayudar a muchas personas más, a muchas mujeres que están pasando, como dice mi amiga, que están pasando por este proceso o que van a pasar. Pero lo más importante es que tú dices, es que sin Dios no vas a poder. Exacto. O sea, sin Dios no vas a poder. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿No? Y gracias, Vane, por compartir no solamente con nosotras, sino también con las personas que nos acompañan, que nos escuchan.
Gracias por escucharnos. Ay, no, gracias a ustedes. Gracias a ti por ese testimonio tan hermoso, que aquí estábamos todas así como que aguantándonos las lagrimitas para no llorar. Por favor, el maquillaje. Sí. Para mí sigue siendo claro. doloroso, pero gratificante porque sé que Dios demostró su poder. Y lo va a seguir haciendo, y tu testimonio va a servir para que muchas personas lleguen a los pies de Cristo. Y siempre tenemos que recordar eso, ¿no? De que las cosas que suceden en nuestras vidas nos ayudan para que otros lleguen a los pies de Cristo. Y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué ella puede? Yo también puedo. Claro. Si tengo el mismo Dios que ella tiene. Exacto. ¿No? Gracias, Vanessa, una vez más. Gracias a ustedes. Amigas, y de esta manera estamos llegando al final de nuestro primer episodio. Quiero agradecerle a Juni, que nos estaremos viendo por aquí, y quiero agradecerle a Vanessa, que nos compartió su testimonio, que es poderoso, que es fuerte. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, amigas, las estaremos esperando en nuestro siguiente episodio. Esto fue 3110, el podcast. Listo.